Dick Cheney falleció el 3 de noviembre de 2025 a los 84 años. La mayoría de la gente lo recuerda por Irak, por las políticas de tortura, por el uso agresivo del poder militar. Pero hay algo más, algo que explica lo que está sucediendo ahora mismo en Asia Central. Cuando Cheney dirigía Halliburton, la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo, de 1995 a 2000, dijo algo revelador. No puedo pensar en un momento en que una región haya surgido tan repentinamente para volverse tan estratégicamente significativa como el Caspio. El buen señor no consideró adecuado poner petróleo y gas solo donde hay regímenes democráticamente elegidos y amistosos con Estados Unidos. De vez en cuando tenemos que operar en lugares donde, a fin de cuentas, normalmente uno no iría, pero vamos donde está el negocio. Él valoró los recursos de la región del Caspio en 4 billones de dólares. Su objetivo era simple: romper el control de Rusia sobre el transporte de energía, asegurar el acceso occidental al petróleo y al gas. Esa estrategia no murió con él, solo cambió de táctica. Hoy Estados Unidos enfrenta un problema que Cheney nunca tuvo que resolver. BRICS está creciendo rápidamente. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, además de Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia. Los números cuentan la historia. Los BRICS controlan el 36% del PIB mundial en términos de paridad de poder adquisitivo. Es más grande que el G7. 11 naciones representan el 46% de la población mundial, casi 4.000 millones de personas. Tienen más reservas de divisas extranjeras que Estados Unidos y Europa juntos. Controlan el 40% de la producción mundial de petróleo, poseen el 32% de las reservas de gas natural. El presidente Trump dijo en julio de 2025 que BRICS se está desvaneciendo rápidamente. Los datos dicen lo contrario. Esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. BRICS no es solo economía. Están construyendo algo más grande, un sistema financiero posterior al dólar. China y Rusia ahora comercian principalmente en yuanes y rublos. India compra petróleo a Rusia e Irán usando rupias. Brasil y China están creando sistemas de pago en tiempo real en monedas locales. La participación del dólar en las reservas globales cayó del 71% en el año 2000 al 58% en la actualidad. Eso es un cambio enorme. Irán se unió a los BRICS en 2024. Esto importa más de lo que crees. Irán tiene las segundas reservas de gas natural más grandes del mundo y las cuartas más grandes de petróleo. Cada año se gradúan 130.000 ingenieros en áreas STEM. Son líderes en nanotecnología, en el sector aeroespacial, en ciencia nuclear y en tecnología de drones. También conectan Asia Central, el Golfo Pérsico y Europa. Una posición perfecta para rutas comerciales alternativas. La respuesta de Estados Unidos llegó rápido. 3 movimientos, todos conectados. Sígueme, porque parecen desconectados, pero no lo están. Movimiento 1, la ley Genius. Trump lo firmó en julio de 2025. La ley obliga a las empresas de stablecoins a respaldar sus monedas con reservas líquidas al 100%, pero no con cualquier reserva, solo dólares estadounidenses o bonos del tesoro a corto plazo. Esto crea una demanda artificial de deuda estadounidense. Esto sostiene al dólar como la moneda de reserva global. Hay un ángulo más oscuro aquí. El asesor ruso Anton Kobiakov reveló el verdadero plan de Washington: empujar a todos hacia las criptomonedas y luego devaluar la enorme deuda estadounidense que está en monedas estables. El propio Trump insinuó esto. Habló sobre pagar a los tenedores de deuda con un pequeño cheque en criptomonedas. El segundo movimiento, perdonar a Changpeng Zhao. CZ, fundador de Binance, fue encarcelado por lavar 900 millones de dólares. Trump lo perdonó el 23 de octubre de 2025. Pregúntate, ¿por qué perdonar a un condenado por lavado de dinero justo ahora? CZ inmediatamente se orientó hacia el este. Él visitó Kirguistán en abril de 2024 y elogió su ubicación estratégica y su población joven. Binance aceptó ayudar a crear un marco de criptomonedas allí, tal vez incluso un SOM digital. Binance se lanzó en Uzbekistán para enero de 2025.
Firmaron acuerdos con Kazajistán en 2022. El patrón es claro. Estados Unidos liberó a CZ para digitalizar Asia Central y crear dependencia financiera en la zona de influencia de Rusia y China. Movimiento 3, la cumbre C5+1. Pero antes de continuar, unas palabras rápidas. Somos un proyecto pequeño, sin respaldo corporativo, sin dinero de cabildeo. Dependemos de espectadores como tú. Si esto te importa, apóyanos, suscríbete, comparte, contribuye si puedes. Así es como nos mantenemos independientes. Y ahora volvamos a la historia. El 6 de noviembre de 2025, Trump recibió a 5 líderes de Asia Central en Washington: Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. La imagen fue poderosa. Estos líderes sentados con Trump como iguales, no como estados independientes postsoviéticos. El presidente uzbeko Mirziyoyev llamó a Trump el presidente del mundo. Dijo que detuvo 8 guerras. El presidente kazajo Tokayev repitió: "Usted es el gran líder enviado por el cielo". La adulación fue estratégica y funcionó. Pero mira lo que realmente estaba pasando. Kazajistán aseguró 17.000 millones de dólares en nuevos acuerdos. Ya recibieron más de 100.000 millones en inversión total de Estados Unidos. Producen el 40% del uranio del mundo. Ellos suministran el 25% de la demanda de uranio de Estados Unidos. Por cierto, el enriquecimiento todavía se hace en Rusia. Uzbekistán prometió 100.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses durante la próxima década. Más de 12.000 millones solo para transporte. No hay detalles sobre cómo Tashkent conseguirá ese dinero, pero la promesa fue hecha. Tayikistán ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la producción de antimonio. El 97% de sus exportaciones a Estados Unidos son de antimonio. Esto no es ayuda, es una adquisición estratégica de minerales críticos: uranio, cobre, oro, tierras raras. La firma de los acuerdos de Abraham importa aquí. Es parte de un acuerdo de metales tecnológicos. Estados Unidos e Israel se apresuran para evitar las restricciones de tierras raras de China. Esto no fue simbólico, fue una consolidación, atrayendo a Kazajistán a la esfera de Estados Unidos, alejándolo de Irán. Pero aquí está la contradicción. Kazajistán es miembro pleno de la OCS, socio de los BRICS, está profundamente involucrado en la franja y la ruta y forma parte de la Unión Económica Euroasiática. La mayor parte de sus negocios con China y Rusia los hacen en ruso. Trump parece decidido a destruir los BRICS y la OCS desde dentro, pero el verdadero premio ya se había asegurado 2 meses antes. Agosto de 2025, Trump negoció un acuerdo de paz entre Armenia y Azerbaiyán. El acuerdo creó el corredor de Zangezur. Conecta la parte continental de Azerbaiyán con su exclave de Najicheván a través de Armenia. Lo llamaron TRIP, la ruta Trump para la paz y prosperidad internacional. Aquí está la parte crucial. Estados Unidos obtuvo derechos exclusivos de desarrollo por 99 años. Ellos subarrendarán a empresas privadas para ferrocarriles, oleoductos y carreteras. Una funcionaria estadounidense admitió el objetivo principal: reducir la influencia de Irán, Rusia y China. El senador Steve Daines lo dijo claramente. El acuerdo permite que la energía y los minerales eviten pasar por Rusia y China. Piensa en eso. Un corredor nombrado en honor a un presidente estadounidense, controlado durante casi un siglo, que atraviesa el territorio de otra persona. Estados Unidos reemplazó a Rusia como el principal mediador en la región. El grupo de Minsk de la OCDE de Rusia fue dejado de lado. La reacción fue inmediata y hostil. El asesor del líder supremo de Irán, Ali Akbar Velayati, atacó el proyecto. Dijo que TRIP tiene como objetivo cortar el vínculo de Irán con el Cáucaso para imponer un bloqueo terrestre a Irán y Rusia. Advirtió que el corredor podría convertirse en un cementerio para los mercenarios de Trump. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia lo criticó como otro intento de dejarlos de lado. La analista Karen Igitian vio la amenaza más grande. El control de Estados Unidos podría perjudicar el corredor internacional de transporte norte-sur.
podría permitir que Estados Unidos suministre armas a Asia Central sin supervisión. En agosto, entrevistamos a Scott Ritter sobre el corredor de Sanguesur. A pesar de su optimismo cauteloso sobre el acuerdo de paz, expresó preocupaciones sobre la estabilidad a largo plazo y sobre si las potencias regionales aceptarían ser excluidas. Resulta que tenía razón en preocuparse. Si Estados Unidos controla el corredor de Sanguesur, ¿cómo afectará eso a la franja y la ruta de China, a las rutas energéticas de Rusia y al papel de Irán como puente comercial? Bueno, depende de cómo definamos el control de Estados Unidos. ¿Estamos hablando de una ocupación militar? Sabes, ahí no hay una base militar. Estados Unidos no está construyendo una base militar, al menos no que yo sepa. Estamos hablando de una garantía de seguridad de Estados Unidos para un tramo de carretera de 46 kilómetros de largo. Sabes, es una carretera. Habrá puentes sobre esa carretera. Así que yo no veo esto como un muro que bloquee el transporte. Es, por supuesto, algo que tanto Rusia como China deben preocuparse por porque implica un socio adicional. Pero creo que Estados Unidos no está en posición de aprovechar las garantías de seguridad para el corredor de Sanguesur y usarlo como un muro para bloquear el corredor norte-sur ruso o bloquear la nueva ruta de la seda china a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Yo sí creo que es posible que Rusia y China sigan colaborando, pero de eso es de lo que estamos hablando físicamente. Más importante aún, ¿qué representa políticamente el corredor de Sanguesur? ¿Cuál es el ánimo de Armenia? ¿Cuál es el ánimo de Azerbaiyán? Porque el corredor de Sanguesur no está diseñado para facilitar el tránsito norte-sur. Está diseñado para facilitar una ruta comercial que va desde Turquía, pasando por Azerbaiyán, hacia Asia Central. Y los turcos quieren hacer de esta ruta comercial la ruta dominante en la región, una competidora de la ruta norte-sur y de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y mientras se mantenga como una competencia puramente económica, creo que a los rusos y a los chinos les irá bien. Si los turcos deciden convertirlo en algo más relacionado con la seguridad regional y le agregan una dimensión militar, entonces existe la posibilidad de una guerra regional. Y eso es algo que nadie debería querer. ¿Cómo cambiará la presencia de Estados Unidos en el sur del Cáucaso la política regional, especialmente en lo que respecta a la cooperación entre Rusia e Irán contra la OTAN? Bueno, antes que nada, yo creo que Rusia ha dejado claro que no va a tolerar la expansión de la OTAN en el sur del Cáucaso. Rusia trazó una línea roja en Georgia y Rusia no va a ceder a Armenia a la OTAN ni a Azerbaiyán a la OTAN. Entonces, ya sabes, la pregunta ahora es, ¿qué están dispuestos a hacer Armenia y Azerbaiyán? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar con esto? No creo que Irán esté de humor para tolerar una presencia de la OTAN en sus fronteras tampoco. Así que esta es una situación realmente peligrosa aquí. Sabes, la gente debería enfocarse en la competencia económica, pero en el momento en que conviertes esto en una competencia militar, déjame recordarte que Armenia y Azerbaiyán están muy lejos de la OTAN europea. Sí, Turquía está justo ahí, pero Turquía no está en posición de enfrentarse uno a uno con Rusia, ni siquiera de pelear una guerra con Irán. Turquía necesitaría el respaldo de Europa, y Europa no está en posición de respaldarla. Europa no puede proyectar poder significativo en Ucrania. ¿Cómo esperas que de repente ahora puedan proyectar poder significativo en Azerbaiyán o Armenia? Si Europa quiere una guerra, será una guerra que perderán. Si las tropas estadounidenses están estacionadas en la región sunita de Armenia, ¿qué riesgos representa esto para Irán y el equilibrio de seguridad de la región? Bueno, el peligro es que las tropas estadounidenses se conviertan en rehenes de las intrigas entre Armenia y Azerbaiyán, y esto es algo que Estados Unidos debe evitar a toda costa. Las tropas estadounidenses solo deben comprometerse en una situación donde los intereses legítimos de seguridad nacional de Estados Unidos estén en riesgo. Poner tropas estadounidenses en el terreno para asegurar un corredor económico solo para que esa seguridad se transforme en una línea roja para evitar una respuesta iraní a la agresión de Armenia y Azerbaiyán. Eso significa que las tropas estadounidenses ahora se convierten, ya sabes, en el señuelo y ningún presidente quiere eso. Me sorprendería mucho si las tropas estadounidenses realmente aparecieran en el corredor de Sanguesur. Para mí es algo que se haría con observadores, algo que podría hacerse con contratistas civiles, pero desplegar realmente tropas estadounidenses.
No digo que sea imposible, solo digo que para mí simplemente parece poco probable. De agosto hasta ahora, algo cambió en el ámbito militar. Azerbaiyán se movió rápido. El 6 de noviembre, el presidente Aliyev anunció que su ejército se está modernizando a los estándares de la OTAN. Piensa en el momento. El mismo día, Kazajistán se unió a los acuerdos de Abraham. Están trayendo a Blackstone y Brookfield Asset Management, enormes firmas financieras, para financiar el corredor. Blackstone administra activos alternativos en todo el mundo. Brookfield controla $1 billón enfocados en infraestructura de transporte. Rusia respondió de inmediato. Lukoil empezó a desviar 130.000 toneladas por mes de crudo del Caspio, alejándolas del puerto de Bakú en Azerbaiyán hacia la terminal de Makhachkala en Rusia. Las represalias económicas comenzaron en cuestión de días, pero Rusia e Irán no solo están reaccionando, están construyendo sus propias respuestas. El primer tren de carga ruso a Irán acaba de llegar. 62 contenedores de Moscú a Teherán pasando por Kazajistán y Turkmenistán. 9.000 kilómetros en 12 días. Irán y Rusia acaban de formar un consorcio portuario conjunto en Makhachkala. Ahí van 5 millones de toneladas de carga al año a través del Caspio. El corredor de transporte norte-sur ya está en funcionamiento. Conecta los puntos. Mira el panorama completo. La ley Genius utiliza las criptomonedas como arma para salvar el dólar. El indulto de CZ pone herramientas de finanzas digitales en Asia Central. La cumbre C5 más uno asegura minerales críticos y lazos económicos. TRIP crea un corredor físico que evita a los miembros de BRICS, Irán y Rusia. Esto no es casualidad. Es una estrategia coordinada contra un mundo multipolar en ascenso. Además, Lukianov tenía razón. Estados Unidos abandonó el orden basado en reglas. Ahora es solo poder puro. Las naciones de Asia Central enfrentan una elección imposible. Ellos están en la Comunidad de Estados Independientes, liderada por Rusia, la Organización de Cooperación de Shanghái de China, la Organización de Estados Túrquicos. Ahora, Estados Unidos también los quiere. Kazajistán y Uzbekistán están tratando de equilibrar el dinero occidental y las alianzas orientales, las dos cosas a la vez. El presidente de Uzbekistán quiere ser anfitrión de la próxima cumbre del C5+1 en Samarcanda en 2026. Pero si te acercas demasiado a proyectos anti-BRICS como TRIP, corres el riesgo de convertirte en la próxima Ucrania. Esto es lo que importa. Estamos viendo cómo se construye un nuevo orden. Asia Central ha sobrevivido a imperios antes. Mongoles, soviéticos, ahora enfrentan algo más difícil. Un mundo donde cada regalo tiene condiciones, donde la infraestructura es un juego de ajedrez. El gran juego nunca terminó, solo se volvió más sofisticado. Y los jugadores en medio ya no son peones. Pon atención a Samarcanda en 2026. Observa cómo responde Irán. Observa si Rusia acepta quedar al margen. El mapa del poder se está redibujando en este momento. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que las líneas se están moviendo. ¿Qué opinas sobre eso? Comparte tu opinión. Y gracias por vernos.